no te conocen. Gracias por todo, te lo pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús, amén. Sin duda es un placer y una alegría para mí y para mi familia poder estar acá con ustedes. Cuando uno repasa así los bancos y va viendo las caritas, uno puede ver tanta gente querida, tanta gente amiga. A los 4 años llegamos con mis padres a este lugar y de alguna forma este lugar fue marcando la historia de nuestra vida. Hoy están mis suegros, así que están ahí, los estoy visitando a mis suegros, aunque a algunos les cueste creerlo, los quiero a mis suegros.
y también a mis padres. Y veo rostros de amigos, rostros de familiares, rostros ex pacientes, ex alumnos, compañeros de trabajo, y eso para nosotros es un gran placer poder estar acá y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de comenzar y abrir la palabra, yo quiero hablar 4 o 5 cositas de las cosas que nos trajeron a este lugar. Si podemos poner la primera diapositiva. Nosotros estamos en este momento en Estados Unidos, vivimos en la zona de la Florida, yo trabajo específicamente para la Florida Conference, pero tenemos la cadena hospitalaria más importante del estado de la Florida, es Adventista. Esa cadena hospitalaria se llama Florida Hospital, pero ahora va a pasar a llamarse Advent Health. Y pertenece a lo que se llama el Adventist Health System. El Adventist Health System es una red de 47 hospitales en 9 estados de la Florida que tienen la misión justamente de llevar el evangelio de sanación de Jesús a toda la población. Como es un hospital muy grande, imagínense que es el hospital más importante de del estado de la Florida y especialmente la región central de Florida, donde después de Disney, la empleomanía, los que contratan más empleados es Florida Hospital. Se veía que la misión se iba diluyendo justamente por la cantidad de gente que trabajaba en el hospital, por la cantidad de gente que iba perdiendo la noción para qué nosotros tenemos hospitales. Entonces el Adventist Health System se propuso crear un programa para que todos los empleados entiendan la misión que nosotros tenemos. Y el programa que se creó, si me pueden poner el PowerPoint, el programa que se creó se llama Creation Health, Salud Creación. Salud Creación es un programa especial para que nosotros podamos entender que la salud es un proceso integral. Que no es nosotros cuando hablamos de salud o enfermedad, inmediatamente pensamos en la parte física, inmediatamente pensamos si estamos enfermos, si tenemos síntomas y signos, y realmente físicos. Y realmente la enfermedad va más allá de la parte física. Es más importante la parte mental que la parte física. Pero eso lo vamos a ver después en un ratito. Anoche yo hablé justamente cuál es la base filosófica de este programa, Creation Health. Cualquiera que quiera volver a repasarla la pueden ver, creo que está archivada acá en la página de la web. Y entonces este programa cambió rotundamente, junto con otro programa que se llama Embajadores Espirituales, cambió la dinámica de la misión de todos estos hospitales adventistas. Pero no solamente eso, sino que se empezó a extender y empezaron a tomar este programa, lo empezaron a tomar iglesias, lo empezaron a tomar conferencias, lo empezaron a tomar distintas divisiones en el mundo. Hoy este programa está en 10 de las 14 divisiones adventistas en el mundo. Vamos a decir, los 8 principios del programa. Este programa está basado en la creación, o sea, qué es lo que Dios hizo, cuál fue el ideal en el Edén y cómo nosotros debemos tener como ministerio de salud volver al Edén. Muchas veces, como dije, nos concentramos en la parte física, nos concentramos en qué comer y qué hacer actividad física, donde es bueno, pero es mucho más que eso. Están las relaciones interpersonales, cómo manejar la culpa, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el estrés, cómo manejar las decisiones, cómo poder decidir correctamente en el momento correcto. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con nuestros genes, tiene que ver con un montón de cosas que a veces, para hacerlo simple, lo reducimos y ese reduccionismo hace que nosotros no entendamos realmente el concepto de salud bíblico. Acordémonos que en la Biblia salud es igual que salvación. Y este programa está justamente impactando muchos lugares del mundo. Y tengo hoy el privilegio de estar acá representando al programa, pero especialmente acompañando a mi hija Natalia, que está allá con sus baby. Ya me está diciendo que no tendría que haberlo dicho. Pero ella es la que justamente, egresada de esta casa, ella es la que coordina todo el programa de Creation Health fuera de los Estados Unidos. En este momento están en 80 y pico de países, traducido a un montón de idiomas, etcétera, y muchos han tomado este concepto como propio para justamente tener un concepto integrador de lo que es salud.
La Universidad Adventista del Plata ha firmado un convenio con justamente el Adventist Health System y han tomado, y todo el Adventist Health System le ha dado a la universidad los derechos para poder utilizar este programa y hacer un programa integrador para todas las actividades acá de la universidad. Por lo tanto, este es un germen que yo creo y quiero y desearía que sea de gran bendición para esta universidad, para esta institución y para todos aquellos que puedan tomar este programa. Ahí vemos cuáles son los 8 factores: capacidad de elección, reposo, el entorno, medio ambiente, actividad, confianza, interrelaciones personales, objetividad en la vida y nutrición. Esto es inagotable, inagotable. Yo, por ejemplo, en este momento yo dirijo un instituto donde solamente en interrelaciones personales tenemos un currículum de 3 años solamente para analizar interrelaciones personales. Por lo tanto, este es un concepto que no se agota en 8 remedios naturales, que son buenos, pero no se agota, y es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Yo ayer decía justamente, a veces estamos preocupados por los 250 miligramos de colesterol que tiene una yema de huevo, cuando, si tenemos una mala relación con nuestros matrimonios, eso nos quita 5 a 6 años de vida con respecto a aquel que tiene una buena relación y una relación satisfactoria en el matrimonio. Pero nosotros hacemos énfasis, nos quedamos con el huevo. Y no está mal, pero es mucho más que eso. Y no pensaba decirlo, pero les cuento una cosita. Yo cuando comencé medicina en la Universidad de Buenos Aires, habíamos ingresado 2 personas adventistas, nomás Gustavo Weiss y un servidor. Y a mitad del año tuve una crisis filosófica, espiritual, no sé cómo llamarlo, tenía 18 años, ¿no? Y sentí como que Dios me decía que yo tenía que hacer otra cosa. Y me acuerdo, mis padres no estaban en casa, nada, puse las cosas en la valija y me vine para acá de vuelta. Y me fui a ver si podía estudiar teología. Mi papá me dice, mi papá estaba acá y me dice, ¿qué haces acá? No, yo le digo, quiero tener afianzarme filosóficamente, le dije. Bueno, vas a ir, vas a ver, si te permiten entrar, entonces vos te quedás. Si no, vas y terminás los 2 o 3 meses que te quedan y después evaluás. Fui al director académico y me dice, mira, si rendís libre todo el primer semestre, así, allá, te quedás. Yo dije a mi papá, yo me quedo, yo voy a rendir libre. Entonces rendí todas las materias libres y me quedé, las del primer semestre. Pero me llamó alguien, me llamó el doctor, me acuerdo, Vesco, que no tenía mucha relación con él trabajaba en Buenos Aires, en la Clínica Belgrano. Voy un día a la Clínica Belgrano y me dice, Henry, quiero hablar con vos. Y cuando me ve me dice, nosotros tarde o temprano nos vamos a ir, los médicos que somos, había pocos médicos adventistas en esa época, y habíamos puesto muchas esperanzas en Gustavo Weiss y en ti. Dice, yo no te voy a cuestionar las decisiones, pero quiero decirte algo. La teología y la medicina hay un punto de encuentro que nadie lo encuentra. Generalmente nosotros vamos en paralelo. Van los teólogos por un lado, los médicos por el otro. Nos tenemos ciertos puntos de contacto, pero es difícil integrar. Yo te voy a pedir algo, Henry. Cuando termines teología, volvé a hacer medicina. Y me gustaría que tú seas uno de los que encuentren ese punto de encuentro e integren el pensamiento. Yo a los 18 años no entendía mucho lo que me estaba diciendo. Me estaba hablando en chino, pero yo lo tomé, me quedó en el corazón, no entendía. Inclusive después vine acá, hice teología, después cuando hice teología volví a ingresar en medicina, pero mientras esperaba que me den la certificación de ingreso, estaba mi novia acá, dije, bueno, me voy a ir a estudiar educación mientras me dan la cuestión de ingreso en la Facultad de Rosario ahora. Y me la daban en mayo, yo empecé a estudiar educación y me entusiasmé con educación. Y ahí lo veo a Raúl, fui compañero de materias con él ahí. Cuando recibo el telegrama, porque soy viejo, del telegrama, usted ha ingresado a la Facultad de Medicina de Rosario. Y digo, ¿y ahora qué hago? Que yo tengo entonces una crisis existencial de vuelta. ¿Qué hacemos? La consulto a mi novia. Y yo me acuerdo, tuve que dar una clase para
psicología evolutiva con la profesora Raquel Rebellido y me dice, tú vas a dar una clase sobre desarrollo embrionario y las influencias prenatales. Digo, yo no sé mucho de eso, tú lo puedes hacer, me dice. Y entonces fui, di la clase, termino la clase, salgo y me dice la profesora Rebellido, ven aquí. Me dice, seas médico o seas pastor, debes ser educador. O sea, me puso más. Me dice, hay gente que estudia para ser educador. Dice, pero a ti te sale naturalmente. Y entonces yo ahí empecé a elaborar algo. Empecé a darme cuenta que yo tenía algo que hacer con respecto a todo esto que Dios me estaba poniendo. O sea, finalmente volví a ingresar en medicina. Terminé educación, volví a ingresar en medicina de nuevo por tercera vez y ahí sí la terminé. Y me vine a trabajar acá. Y acá, entonces, acá yo creo que están los pacientes de Vida Sana, ¿no es cierto? Los participantes de Vida Sana. Acá me pasó algo, ustedes son parte de lo que yo soy ahora. ¿Por qué? Anoche lo expliqué. Yo vine a hacer ginecología y obstetricia, me piden que vaya a suplantar a alguien porque era teólogo, porque era educador, porque era médico, alguien a Vida Sana, y los pacientes, yo doy la primera charla en Vida Sana y los pacientes se ponen a aplaudir, se levantan y dicen que no se vaya nunca más este hombre de acá, etcétera, etcétera. Yo estaba agobiado porque era la primera vez que yo no entendía qué estaba pasando y ese día yo entendí que yo no iba a ser ginecólogo y obstetra. Y entendí que la medicina tiene empecé a entender que la medicina tiene 4 áreas: promoción, prevención, asistencia y rehabilitación. Nosotros generalmente orientamos todo a lo que es asistencia, el individuo con el guardapolvo blanco y el estetoscopio. Pero está la rehabilitación, que yo nunca hice, pero sí hice asistencia como endocrinólogo, hice prevención y hoy estoy haciendo promoción. Y es esto lo que es este gran programa. Es el mejor programa para mí de la Iglesia Adventista para promocionar la salud en una faceta integral. Entender los puntos de encuentro, entender que no somos unas entidades físicas o mentales que van en 100 paralelos, sino que somos todo una sola cosa. Entenderlo cuesta. Aunque lo tengamos claro en la mente, llevarlo a la práctica cuesta. Por lo tanto, si aquellos que no estuvieron anoche y quieren ver el fundamento teológico de esto, pueden ir a la página de internet. Por eso hoy estoy contento de estar con ustedes y poder de alguna forma colaborar en lo que Dios de algún modo me fue preparando a través del tiempo y donde esta comunidad fue tan importante para mi vida. Vamos a abrir la Biblia. Juan, el capítulo 5. Juan el capítulo 5 dice, después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén una puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos que estaban esperando. Y ustedes dicen, uy, el que conoce la Biblia, esta historia es recontra conocida. Dice, uy, va a hablar de esto, ya sé cómo termina, ya sé qué le dice Jesús al paralítico, cómo, etcétera, etcétera. Pero entonces yo lo que quiero a ustedes es que se metan en la historia. Ya la conocen, ahora quiero que estén ahí. Vamos a decir que esto podría decirse así. Era un día de fiesta para los adventistas del séptimo día. Era sábado. Y subió Jesús al Libertador San Martín. Y hay en el Libertador San Martín un lugar, un estanque, un gran templo, donde había una multitud de enfermos que yacían, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando algo. Ahí ya no nos gusta tanto, ya nos metieron ahí, nos metieron en el estanque y me metieron como un enfermo. Pero esos enfermos nos representan. Fíjense, acá hay un lugar, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Primero, nosotros tenemos, vamos a ver si me funciona esto. No me está, ahí está. ¿Qué era? Era una fiesta de los judíos. ¿Cuál era esa fiesta? Era la Pascua. ¿Qué implicaba la Pascua? La Pascua implicaba la liberación por la sangre del Cordero, la liberación del pueblo de Israel
de Egipto, de la esclavitud, por la sangre del Cordero, donde se pasaban de la esclavitud a la libertad. En la Biblia la esclavitud es sinónimo de enfermedad y muerte, porque en el Edén había dos estados que eran posibles. El estado de la vida conectados con Dios, poniendo a Dios en primer lugar, y el estado de la muerte cuando yo me desconectaba de Dios y finalmente el proceso natural era un proceso de muerte, de enfermedad y muerte. Por lo tanto, cuando en la Biblia se habla de enfermedad, se habla de un proceso sin Dios. Y no estoy hablando de la enfermedad física. La enfermedad física es una consecuencia final, pero no es lo primario, y ya lo voy a decir enseguida de nuevo. Y justamente la Pascua era donde yo tenía la capacidad de poder ser liberado de cualquier cosa que me impedía crecer en esta tierra, porque eso es esclavitud. La esclavitud es algo que me impide crecer. Algo que me impide que yo tome decisiones libres en Dios. Eso me esclaviza y eso justamente hace que yo esté en un proceso de enfermedad. La Pascua implicaba un proceso de liberación. Pero también ese día era sábado. Este día era sábado. Y el sábado en la Biblia implica reposo, también implica libertad, porque ustedes cuando leen en Deuteronomio, cuando Dios le da la ley al pueblo judío, justamente dice, es porque yo te liberé. El sábado es un sinónimo de reposo, pero no tanto el reposo físico de no trabajar, sino el reposo mental de saber que toda mi vida la está controlando Dios. Y si Dios controla mi vida, ¿quién me puede hacer algo? Dice Pablo, ¿quién te separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, muerte, enfermedad, nada. Por lo tanto, tú estás sano a pesar de que te pasen todas esas cosas. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Y entonces el sábado es un símbolo del reposo espiritual que Dios me da de domingo a viernes. Por lo tanto, yo el sábado ceso mis cosas personales para poder celebrar mi comunión con el Creador que está por sobre todas las cosas y que me da el control de las situaciones de mi vida, a pesar de lo que me pasa. Porque no me importa la situación que yo vivo, porque mi vista está puesta en algo superior a mí, que es Dios. Eso me da paz. El sábado es símbolo de paz. La Biblia, paz no es ausencia de problema, es equilibrio en medio de los problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que era Pascua, que era sábado, pero a la vez, nosotros tenemos que ellos estaban en Betesda, un estanque que se llamaba Betesda, que etimológicamente significa casa de la gracia o casa de misericordia. ¿Qué es la gracia y qué es la misericordia? Es cuando Dios hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Es compasión extrema. O sea, ellos estaban, un día donde estaban festejando que eran libres, estaban festejando el reposo de Dios en un lugar de misericordia y estaban todos enfermos. Y en vez de estar concentrados en Dios, estaban concentrados en el estanque. Eso es paradójico y eso nos pasa a nosotros. Hablamos de Dios, decimos cosas de Dios, pero estamos concentrados en otra cosa. Estaban esperando el movimiento del agua. Y hay un versículo que acá, como hay muchos teólogos, tengo que decir que fue añadido después para poder entender el contexto, etcétera, etcétera. Porque ellos creían que de vez en cuando, dice, descendía un ángel del cielo y cuando se movía el agua, entonces el primero que se tiraba era sano. Pero en medio que se tiraban, unos se mataban los unos a los otros, se atropellaban, todos buscando la sanidad, destruían al otro. ¡Wow! Eso justamente muestra la condición netamente humana, donde yo por salvarme a mí, destruyo al otro. ¿No es esa la condición humana? ¿No es eso lo que vemos nosotros en la sociedad? ¿No es eso lo que vemos nosotros en los matrimonios? ¿No es eso lo que vemos en las familias? Pero eso sí, invocando a Dios. Fíjense, en este estanque todos estaban
en principio, estaban ahí porque tenían una enfermedad física. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia a la parte física? Es porque eso nos hace sentir vulnerables. Esto nos hace sentir que somos mortales. Nos hace sentir que nosotros estamos transitorios en esta vida. Y eso nos lleva justamente a veces a un proceso de angustia, nos hace sentir vulnerables, angustia. A veces nos acostumbramos a estar enfermos y no sabríamos vivir sin estar enfermos. Porque si me sano, ¿cómo llamo la atención del otro? Y estoy hablando, ustedes saben, yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo. Pero vengo acá a hablar realidades, no vengo a hablar así de pajaritos y flores. Porque tenemos que entender por dónde pasa la cosa. Eso nos trae angustia, acostumbramiento, conformismo, a veces resignación. Y generalmente esperamos algo espectacular que ocurra para revertir los procesos de la enfermedad física. Cuando no entendemos que la enfermedad es un proceso distinto. El entorno, fíjense, acá están los 8 principios del Génesis, el entorno donde estaban era depresivo. Todos estaban ahí esperando algo que nunca sucedía. Todos estaban, después cuando ven la historia, cuando el diálogo entre Jesús y el paralítico, hay una sensación de impotencia frente a las circunstancias de la vida. Nosotros tenemos la capacidad de elección, estaba limitada a que otros elijan antes que yo. O que otros hagan las cosas mejor que yo. La objetividad estaba totalmente alterada. En vez de estar viendo las cosas a la luz de Dios, yo veía las cosas a la luz del negativismo de las circunstancias que me rodeaban. Y eso es un subjetivismo negativo que hacía que la persona no pueda disfrutar de la vida, inclusive hasta en su estado de enfermedad. Nosotros tenemos ahí que la confianza estaba alterada. La actividad estaba condicionada, el reposo era relativo y las relaciones estaban rotas. Y la nutrición, eso me imagino que estaba restringida porque no sé cómo hacían para poder comer ahí todos estos enfermos que estaban todos esperando. Ahora bien, la enfermedad en el Génesis no tiene que ver con lo físico. La enfermedad en el Génesis comienza en la mente. Y es el paradigma del Estado. Este es el paradigma que nosotros tendríamos que tener como institución, donde estamos estudiando justamente cómo ayudar a los demás. Porque si yo los voy a ayudar meramente para que se sanen físicamente, estoy equivocado. Yo cuando era profesor acá y les enseñé 3 materias, endocrinología, nutrición y teología, a los médicos. Una de las primeras cosas que yo le decía en teología a los médicos, y ayer noche las dije, que la parte teológica para mí era la más importante porque esa la iban a utilizar siempre. Endocrino, algunos. Nutrición, a veces ahora está más en boga, así que un poquito más. Pero yo le decía, la medicina es el intento frustrado de ganarle a la muerte. Y perdón todos los médicos, todos los que están estudiando medicina, etcétera, yo también soy médico, pero en la medicina es el intento frustrado de ganar la muerte. Si todos ustedes fueran mis pacientes, todos ustedes se van a morir. Qué buen médico que soy. Se van a ir totalmente contentos y felices de acá. Se mueren todos. O sea, la medicina es un intento de poder ganarle, pero nunca se gana. Porque finalmente nos vamos a morir. Por lo tanto, cuando yo hago medicina, tengo que tener algo más. Para tener una medicina total, yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que ponerle al individuo que viene con su angustia, con su dolor, con su resignación, con su confort, con lo que sea, yo tengo que mostrarle que hay algo superior que puede hacer que él pueda vivir el dolor a pesar, o sea, puede sanarse a pesar de seguir enfermo.
Y en el Génesis primero empezó por la mente el asunto. Hubo una desconexión con Dios. Ese fue el pecado. Y si no, vean el video de anoche, yo no quiero repetir todo lo que dice anoche. Primero comenzó con una falta de fe y confianza en aquel que me hizo, aquel que tiene la fuente de la vida, aquel que es salud total. El hombre se desconecta de él e inmediatamente, si yo me desconecto de la fuente de vida, inmediatamente yo voy a tener enfermedad. Pero se desconecta por falta de confianza, por falta de objetividad, por falta de una capacidad de elección equivocada, etc. Hay una falta de fe donde él estaba concentrado en Dios y ahora se concentra en las cosas y en las situaciones que lo rodeaban. La fe es poder vivir en función de lo que no se ve. Y él ahora decidió, en vez de ver lo que no se ve, ver lo que se veía. E ir por la vida a través de lo que se ve. Y todo lo que se ve tú no lo puedes controlar. Y como no lo puedes controlar, te genera angustia, te genera estrés. Esto genera una situación psico-neuro-inmunoendocrina que altera todos los equilibrios del cuerpo y que finalmente es el factor de riesgo principal para que la parte física se altere. Pero todo comenzó con la mente. No es que Adán y Eva cuando se desligan de Dios comienzan a ser diabéticos, hipertensos y tener infartos. No, no es eso. Ellos lo primero que tienen son síntomas mentales. Comienzan a tener ansiedad, comienzan a tener miedo, se esconden. Empiezan a justificar, empiezan a pelearse entre ellos, se alteran las relaciones interpersonales. Entonces Dios dice, y ahí viene la gran gracia de Dios, estos individuos no salen solos. Tienen que volver a estar conectados conmigo. Y entonces vuelve a poner un canal de fe para que ellos tengan que empezar a volver a concentrarse en lo que no se ve para volver a tener equilibrio en lo que se ve. Pero ya el daño físico estaba hecho. No puedo explicar todo eso hoy. Cuando Jesús viene a esta tierra, la sanación, lo primero que Jesús quería es sanar la parte mental. Él no vino y sanó a todos los enfermos los sanó. A ver, para que ustedes vean que lo importante acá es no tener diabetes. No. Él hizo milagros físicos, pero no fue lo común. Es más, todos aquellos a que sanó se murieron. Aquel que resucitó se murió de vuelta. Entonces, el punto no está ahí. Lo que Jesús quería mostrar es que tenía la capacidad de poder restaurar a todos, pero quería principalmente poder restaurar las mentes de aquellos que se acercaban a Él. La restauración total va a venir al fin. Cuando esto corruptible, que nuestro genoma humano alterado, que ya tiene un código de enfermedades, se vuelva incorruptible, como dice la Biblia. Entonces Jesús lo que quería es que el individuo vuelva a tener esa relación de fe, que vuelva a tener la objetividad que perdió en el jardín del Edén, que vuelva a tener una capacidad de elección para poder conectarse a la fuente de vida y salud. Esto no quiere decir, de paso ahí yo les muestro cuáles son nuestras grandes enfermedades. La ceguera, yo prefiero, puedes ver ceguera física, pero en la Biblia la ceguera física es la falta de fe. Yo prefiero ser ciego de los ojos y no tener falta de fe. La parálisis es falta de poder de Dios, los lisiados falta de integridad, la sordera falta de sensibilidad a la voz de Dios. Son deterioro de todas las facultades para poder vivir en plenitud. Y ahí sí estamos nosotros. Quizás no estábamos en el Bethesda de la otra forma. Pero ahí sí estamos todos nosotros. Yo te voy a decir algo, porque quizás hay aquí alguien que está pasando un proceso de enfermedad física agobiante y está pidiéndole a Dios un milagro. Yo creo que Dios hace milagros. Los he vivido. Pero no creo que es la forma natural y común que Dios hace las cosas. Hay un propósito definido de Dios cuando quiere hacer un milagro, y yo creo en eso. Un día le cuento una historia, un día estaba en West Palm Beach, estaba dando una charla, termina la charla, se acerca una mujer llorando, y me dice, quiero contarle algo que nos pasó.
y necesito contárselo. Usted vino acá hace un año atrás, vino con su esposa Marta. Usted habló una pregunta, varias respuestas, así era el tema. ¿Cuál era mi respuesta? ¿Cuál era mi respuesta a la revelación de Dios en Cristo? Y me acuerdo terriblemente ese sermón. Marta cantó y me dijo el título de la canción, se lo acordaba de memoria. Dice, este es un llamado al final. Yo estaba hace un año preocupada por una doble cirugía que me tenía que hacer en el pie. Toda la vida estaba pensando en el dolor que yo tenía en el pie. Le venía pidiendo a Dios por el milagro del pie. Le venía pidiendo a Dios que me ayude para poder pagar la cirugía que yo tenía que hacer para el pie. Mi vida giraba alrededor de mi pie. Y ese día entendí que mi vida tenía que girar por otras cosas, otras situaciones, que tenía que estar mirando a las cosas que no se ven, que tenía que trascender al dolor del pie, que tenía que ir más allá. Y entonces yo me paré. Y me acuerdo cuando usted hizo el llamado, yo iba parando, y yo dije, Señor, no me importa nada en este momento, solamente me importas tú, solamente quiero tocar aunque sea tu manto, me decía. Y ella lloraba. Y dice, cuando iba pasando, subí las escaleras y siento un crack en el pie. En ese momento no pude pisar más, dice, el dolor era tan insoportable que me tuvieron que llevar en andas, dice, y mi esposo me dice, te llevo al hospital, no me lleves al hospital, no quiero ir al hospital, yo sé que algo Dios hizo conmigo hoy, pero no quiero ni saberlo, llévame a la casa. El lunes él tenía cita con el cirujano. El cirujano viene y le dice, te voy a hacer una placa previa a la cirugía, ya habían hecho una hace 2 semanas atrás, pero dice, mañana es la cirugía, así que hace la placa, viene a la placa y le dice, ¿quién te operó? ¿Cómo que me operó? Sí, alguien te operó, te fuiste a un médico de esos que vienen de Latinoamérica, que operan, hay truchos en todos lados, que operan clandestinamente. ¿Alguien te operó? No, yo no me operé, no puede ser, decímelo porque, doctor, no me operé, pero fíjate, acá está la placa de hace 2 semanas y esta placa, fíjate, acá está, es más, tenés el agujerito de la incisión. Dice, fíjate acá, esto, ni yo lo podría haber hecho así. Es imposible. Bueno, hubo una discusión entre médico y enferma, por así decirlo, paciente, ahora expaciente, dice, bueno, pero para esta cirugía vos requerís 45 días de posoperatorio con rehabilitación, con kinesio, con esto y lo otro, y lo tenés que hacer, porque yo soy tu médico. Fueron a la obra social, cuando va a la obra social no le querían autorizar el posoperatorio porque nunca se había operado. No había registro de operación. Tuvieron que discutir con el seguro para mostrarle que había operación. Había operación milagrosa. Entonces ella llorando me dice que lo que Dios le demostró ahí, que no era lo importante su dolor. Lo importante es dónde ponía la vista en medio del dolor. Pero Dios no hace eso siempre. Hoy anoche lo hablaba con mi suegra. Dios no es que hace eso siempre con todos. Hay ciertos momentos que en su sabiduría sabe por qué lo hace con uno y por qué no con otro. Eso no significa que el que Dios le pide algo y no lo hace no tenga fe, que Dios no... No, Dios lo que quiere es acompañarte. Dios quiere acompañarte. Ahí estaban todos. Todos estaban centrados, esperando, concentrados en sí mismos y el estanque. Y acá viene el asunto. Estaba Jesús en medio de ellos. Jesús que era la sanidad, Jesús que era la salud, Jesús que era la vida, Jesús que podía sanar. Estaba en medio de ellos y ellos estaban concentrados en el estanque, en el agua. ¿Cuántas veces nosotros estamos concentrados en este estanque? Este estanque que es muy lindo, es uno de los estanques más lindos que hay. Pero no estamos concentrados en el Cristo que se pasea en medio del estanque. Estamos concentrados en nuestras propias miserias, esperando vaya a saber qué, que pase, que venga qué bullón para que pase algo. ¿Saben lo que es venir 52 veces al estanque y seguir siendo los mismos? ¿No les parece que algo está fallando?
¿No les parece que algo falla cuando yo vengo todas las veces al estanque y sigo siendo exactamente el mismo? Seguimos teniendo las mismas miserias, nos seguimos peleando con nuestra esposa, con nuestro esposo, estamos angustiados, estamos ansiosos, seguimos con culpas, venimos y entramos en el estanque más grande que es todo lo que está acá, nos peleamos porque este me pisó el piso acá, que el otro me sacó allá, el otro me quiere sacar de este puesto, Hermano, estamos todos locos. En el nombre de Dios. Y esperando que Dios remueva el estanque para ver si yo me tiro, me salva a mí. Y los demás que se queden fritos. ¿Qué me importa? Si yo me tiro, mejor. Y en ese querer tirarnos destruimos a medio mundo que está a nuestro alrededor. ¿Quién está enfermo? En la Biblia el concepto de sanidad, ahí en el estanque el concepto de sanidad y salvación era, se salvaba el que hacía algo. Y no importa lo que haga con tal de salvarme. No importa si destruyo a mis hijos, no importa si destruyo a mi familia, no importa si destruyo al que está a mi lado, no importa qué es lo que pase, yo me quiero salvar. En ese momento estaban todos los enfermos y había un enfermo en particular. Había un enfermo en particular. Dice la Biblia, y había allí un enfermo, versículo 5, que estaba 38 años que estaba enfermo. Un enfermo 38 años. Me acuerdo cuando prediqué la primera vez que prediqué este tema, yo tenía 35, me parecía una enormidad. Hoy ya no me parece tanto. Ya estoy más allá que más acá, ¿no? Pero es mucho tiempo. ¿Saben lo que es 38 años sin poder? Es más, no estaba en la sillita de rueda que hace y lo llevaba, no. Estaba sin paralítico 2000 años atrás. No sé cómo llegaba al estanque y no sé cómo lo sacaban. No sé si lo sacaban de vez en cuando, decían, mira, te vamos a llevar los sábados nada más y te dejamos ahí. No sé, yo no sé. No creo que los sábados porque eran no podían cargar nada los sábados ahí. No sé. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si Dios lo quería sanar, ¿por qué no lo sanó antes? ¿Por qué tuvo que esperar 38 años? Entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Quién somos nosotros para poder discernir la sabiduría de Dios? En la Biblia, de tapa a tapa de la Biblia, la religión es un acto de fe en Dios, no importa lo que me pase. Dios no dice que si tienes fe no te va a pasar algo. Te dice que si tienes fe, Él va a estar al lado tuyo mientras pasas algo y tu vida está asegurada en Cristo y tú tienes vida eterna a pesar de lo que te pase. Eso es lo grande. Si no, lean Hebreos 11, los hombres de fe. Unos cerraron bocaleones, otros conquistaron reinos, otros tiraron abajo gigantes. Pero por otro lado hubo otros que fueron aserrados a cuchillo, otros que fueron matados, otros que fueron... Y entonces... Lo que Dios está mostrando justamente que cuando uno está sano de la cabeza, no importa lo que te pasa, tú estás aferrado al que es dador de la vida y por lo tanto tú tienes una seguridad de quién eres y hacia dónde vas. No hay nada que te puede sacar esa seguridad. Ni la tribulación, ni la muerte. Eso lo dice la Biblia, pero no lo creo. Lo sabemos de memoria y yo cuando voy a las iglesias, todos me lo dicen de memoria. Digo, y en sí, lo saben de memoria, pero ahora aplíquenlo. Uno dice, Jehová es mi pastor, aunque ande en valle, ¿cómo sigue? Lo saben de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, ¿por qué? Y cuando vamos al valle de sombra de muerte, ¿qué nos pasa? El valle de sombra y de muerte, no sé qué hacer, por favor, sácame de acá. La Biblia no habla de eso. Tú estás sano. Yo le decía a los chicos médicos, le digo, cuando ustedes le pueden dar esa fe, esa esperanza al paciente que trascienda lo que le está pasando, ustedes sanaron a esa persona aunque se muera. Porque esa persona sana está con esperanza y yo no les puedo mostrar a todos los estudios clínicos y médicos que hablan acerca de esto. Y como lo dije ayer, aunque fuera mentira, vale la pena vivirla.
porque trae salud. Ahí sos verdadero médico. Cuando haces trascender al otro, cuando el otro no se puede fijar meramente en las circunstancias de la vida, sino que trasciende, y al trascender empieza a vivir una dimensión que no se ve. Y yo ayer lo dije, tenemos 100 millones de receptores para vivir lo que se ve, pero tenemos 100 billones de conexiones para vivir lo que no se ve. O sea, estamos diseñados para vivir con lo que no se ve más que con lo que se ve. Y nosotros siempre estamos concentrados en lo que se ve. Y nos perdemos, nos quedamos esclavos de lo que se ve y nos perdemos la posibilidad de crecer a pesar de lo que se ve. Y estaba ahí este hombre. Quiero decirle que el dolor no es obra de Dios. El dolor es producto de la separación del hombre con Dios. Pero ahora el dolor está. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces Dios utiliza el dolor para acercarnos a Él. Dios utiliza el dolor para que nosotros tengamos esperanza y fe que algún día no va a haber dolor. O no dice su Apocalipsis. No dice no va a haber más llanto, ni dolor, ni todo, porque las primeras cosas pasaron. Estas primeras cosas son la enfermedad y la muerte. Pero tenemos que saber que hay una zona de combate. En Creation Hell lo principal es la capacidad de elección. Y hay decisiones que tienen que ver con nuestras decisiones y con decisiones de otros. Nos afectan las decisiones de otros. Y yo ya hablé justamente cómo un individuo que se divorcia da con su decisión, determina la salud, enfermedad física, mental, social y espiritual de su hijo. Porque el divorciado necesita 2 a 3 años para readquirir una nueva identidad. Pero muchas veces los hijos del divorciado no la adquieren nunca más por la inseguridad social que le produce. Dice, no, mi hijo lo tomó con una altura y una madurez que no pueden, el chico no puede procesar lo que le está pasando. Y yo no quiero que nadie salga acá y vaya y haga como Judas fue y se ahorcó porque dice, estoy frito. No, es justamente para que entendamos que esto es mucho más complejo y que nosotros tenemos salida a esto, que no es meramente una pastillita, un remedio, que no está mal que lo tomemos, pero no pasa por ahí la cosa. Si yo no puedo entender que debo trascender a la cosa que me pasa, yo estoy frito, voy a quedar esclavo de lo que me pasa. Dios respeta nuestras decisiones. Dios sufre con nuestros dolores. Dios tomó sobre sí el dolor humano. Dios puede transformar la maldición en bendición y Dios puede recrearnos en el modelo del Edén. Esto daría para hablar 2 horas, pero quiero ir terminando. Y entonces acá tenemos que hay otro personaje en el estanque. Están todos los enfermos en general, está el enfermo en particular y está Jesús ahora. Jesús que está caminando, Jesús que es la vida, Jesús que es Dios, Jesús que es la sanidad, Jesús que es la sanación, Jesús que es la salvación, Jesús que es la misericordia, Jesús que es el amor, Jesús que es el poder. Está caminando en medio de ellos y nadie se da cuenta. Y entonces viene Jesús y dice lo siguiente, versículo 6. Cuando Jesús vio a este echado y entendió que ya hacía mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? Este versículo tiene desde el punto de vista de la sanidad, es impresionante. Dice, cuando vio Jesús, esto es personal, lo vio. La sanación es personal y específica. Lo vio. Jesús lo vio, Jesús conoce, Jesús te conoce, Jesús sabe quién eres. Dice, desde el embrión te conocí. Mientras tus huesos se formaban, yo te vi. Te puse mi nombre, mío eres tú. Te conoce por nombre, conoce tus necesidades, conoce quién eres y quiere tener una relación salvífica, sanadora, vital contigo. No es en grupo. Está muy bien que estemos todos acá en el estanque, pero quiere salir de acá con una relación de fe contigo específicamente. No se derrama el poder así, bueno, vamos, sacamos todo de acá, estamos todos
sano de la cabeza. No, quiere que haya... Lo vio, estaba ahí. Y le dice justamente, sabiendo, dice, lo vio y entendiendo, sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba enfermo. Él sabe y conoce y entiende tu situación. Él sabe, conoce y entiende tu condición. Él sabe quién eres. ¿Sabes por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? No estás por casualidad. Él sabe dónde vives, cuáles son tus dolores. Quizás hoy tengas un dolor físico, pero quizás mayor es tu dolor del alma. Y Él lo sabe. Cuando uno se acostumbra a vivir con esa relación de dependencia, uno tiene tanta paz, porque sabe que Dios sabe y que Dios se encarga. Yo no sé si están aburridos, pero yo les cuento una y me prometo que no les cuento otra. Me acuerdo nosotros estábamos acá, estábamos trabajando en el sanatorio. Y Dios de alguna forma nos mostró que nos teníamos que ir y yo quería hacer endocrinología y nos mostró que nos teníamos que ir. Teníamos todo, estábamos bien. Pero sentimos eso en nuestro corazón y dijimos, bueno, Dios, tenemos que irnos. Y estábamos más inquietos por quedarnos, pero cuando tomamos la decisión de irnos nos sentimos con paz, porque cada vez que tú estás con Dios, Dios te da paz a través de todas tus decisiones. Esa es la forma de saber si uno está con Dios o no. Y yo me acuerdo que me anoté en el curso de endocrinología de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, en el posgrado. Y entonces era abril y puse una carta de renuncia en el Sanatorio Adventista del Plata para el 31 de diciembre de ese año. O sea, ya había renunciado yo. Ya me iba y con Marta estábamos en paz. Llega noviembre y teníamos 3 hijos. Llega noviembre y me viene otro telegrama. No había WhatsApp, no había Facebook. No había... Me dice, se suspendió el curso de posgrado de la universidad. Nos miramos con Marta y decimos, ¿qué hacemos? Ya hemos renunciado. Pero si Dios nos dio paz y Dios nos impulsó, quedémonos tranquilos. Dios sabe. Y agarramos y los dos oramos y dijimos, Señor, tú nos sacaste de acá, tú nos diste la posibilidad de decidir, nos diste paz en la decisión y ahora estamos en la nada, por lo tanto dependemos todo de ti. Ahí mi gran amigo, doctor, profesor y hermano, Daniel Yáñez me llama por teléfono y me dice, él estaba en el Hospital Británico, y me dice, Henry, acá se va a abrir la única residencia de endocrinología de Rosario el año que viene. Pero ya hay varios que ya la quieren. Y los varios son amigos de los médicos de acá. Así que yo no te puedo garantizar, pero vení y hablá. Con Marta oramos y dijimos, Señor, tú sabes, estamos jugados. Por supuesto, esto no lo podíamos hacer público, lo estoy haciendo público hoy, después de varios años. Ya hemos renunciado, no podemos ir para atrás, pero Dios está al control. Vamos, oramos y yo me fui a Rosario. Me dice, quiero hablar con el doctor, el jefe del servicio de endocrinología. Me dice, está tomando un café en el bar, me voy al bar. Me dice, perdón, ¿usted es el doctor Palou? Me mira así, sí, toma el café. ¿Qué querés? Yo soy el doctor Barrios. Ah. ¿Y qué querés? Yo sé que usted va a abrir el año que viene hay un puesto para el servicio de endocrinología, para una residencia en endocrino. Le digo, a mí me gustaría, yo quiero saber cuándo hay que anotarse, cuándo hacer los exámenes, cuándo son las entrevistas. Me gustaría anotarme para esto. ¿De dónde venís? Del Sanatorio Adventista del Plata. Ah, los adventistas, me dice. No sabía si tendría que haberlo dicho o no, pero lo dije. Sí, los conozco, me dice. Me mira así y me dice, ¿dónde estudiaste y qué promedio tenés? Yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario y tengo diploma de honor. Toma el café. Venite en marzo, sos mi residente. ¿Qué? Vení en marzo, sos mi residente. Pero sin examen. ¿Qué te digo? Venite en marzo, sos mi residente. Vengo para acá, para la vida de Marta, le digo. Soy el nuevo residente de endocrino del Hospital Británico. Y Marta me dice, ¿te dieron un papel? ¿Te dieron algo?
No, le digo, no me dijo nada. Le digo, pero no importa, le digo, yo lo soy, yo era. Porque eso es fe, es ver lo que no se ve. Y nos mudamos y nos fuimos allá, nos alquilamos una casa, fuimos con toda la familia, era ya en diciembre, yo en marzo tenía que presentarme, en diciembre renuncié acá, me voy enero, febrero, Marta me dice, ¿por qué no te das una vueltita por el Británico? Y me acuerdo, me doy una vueltita por el Británico y lo vuelvo a encontrar a él tomando café abajo y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, no, yo vengo porque ¿cuándo te dije que vengas? En marzo, vení en marzo, me dice. Hermano, Dios sabe, pero tienes que aprender a confiar, tienes que aprender a vivir por fe, tienes que aprender a tomar decisiones a veces por la objetividad que Dios te da a través de, sino a través de lo que Él es para ti. Dios conoce, yo no sé qué estás pasando hoy, pero Dios conoce tu situación. Dios requiere también una sanación mental primero. Y entonces viene y lo confronta con la realidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta del paciente este? Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque antes que tanto que yo vengo, otros antes me habían descendido. ¿Qué te pregunté? ¿Quieres o no quieres? No, lo que pasa que mi suegra... No estoy hablando de esta, ¿no? Te quiero. Lo que pasa que mi suegra, lo que pasa que mi esposo, lo que pasa que esto, lo que pasa que lo más acá, lo que pasa que no tengo, lo que pasa que me duele el dedo, lo que pasa... No, hermano, no te está preguntando qué te duele, qué no te duele, si por qué no pudiste, por qué, si te trajeron, si no te trajeron, si te pusieron, si no te... Te está preguntando, ¿quieres o no quieres? Dios te confronta con tu realidad, no evadas, eso es lenguaje reactivo. Tú tienes que tener un lenguaje proactivo en la vida. Dices sí. Y si dices no, bueno, quédate ahí en el estanque. No sé si me entiendes, no quiero ser tan... Pero estoy diciendo con mucho amor. Aunque no parezca, yo soy así, apasionado. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 38 años que no muevo esta articulación. Levántate, toma tu lecho y anda. Él no le dice, mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo te voy a sanar. Vos vas a poder caminar después de tener relación conmigo. No. Primero te pone como condición que su mente tenga confianza en alguien que le está diciendo algo, porque la fe viene ¿por dónde? ¿Y el oír por dónde? Tú no puedes ser sano si no oyes a Dios. La Biblia lo dice, primero viene una revelación de Dios. Yo no sé quién es este hombre, pero me está hablando con una autoridad que si yo me levanto, yo camino. Pero es que nunca camino, no me importa, yo camino, yo ya me veo caminando antes de levantarme. Eso es fe. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí viene justamente la orden. La fe, la mente primero, la relación personal con el sanador. Eso es lo que a Jesús le importaba. Que Él no es que le dijo, a ver, vos me escuchaste algún sermón a mí, a ver, repetime todo lo que yo dije en las últimas. No le preguntó nada a Jesús, porque a Jesús no le importa lo que un asentimiento intelectual a verdades. Dios lo que le importa es una relación personal contigo y que tú puedas ejercer fe en aquel que es el dador de la vida. E inmediatamente hay una capacitación, hay una recreación, hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida, porque alguien se animó a confiar en la palabra del sanador. Y comienza a caminar.
Y comienza a caminar, y ya terminando la historia. Y el hombre fue sano, y tomó su lecho y se iba. Y era sábado aquel día, el día de la liberación, el día de la paz, el día de la recreación. Era Pascua. Él había dejado de ser esclavo de su enfermedad. Ahora estaba libre, podía caminar, podía andar en la vida. Entonces los que estaban ahí, los judíos, los religiosos de esa época, decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar el lecho. Estos estaban más enfermos que los del estanque. En los estanques por lo menos ellos tenían conciencia de una enfermedad física. Estos estaban fuera del estanque y estaban totalmente enajenados por una religión que los enfermaba mentalmente, y pensando que servían a Dios, estaban siguiendo y enfermando a la gente y llevándolos a la muerte. No podían ver a un hombre caminando después de 38 años, que estaban viendo una norma que tenían, que ellos no podían tener carga el día que era el día del Señor. ¿Qué importa? Ay, pero no me se enojen conmigo, porque algunos dicen: este está hablando en contra. Yo no estoy hablando en contra. El sábado es liberación, el sábado es reposo, es recreación, es poder vivir en una nueva dimensión. Pero estos enfermos que no estaban en el estanque, estaban enfermando a la gente afuera. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el estanque? ¿Eres el paralítico? ¿O eres de los enfermos de afuera? Que esos son más difíciles de sanar, porque se creen sanos y destruyen con sus pensamientos religiosos tergiversados a aquel que quiere tener relación personal con el Dios de la sanación, la salvación y la vida. Y respondió él: el que me sanó, él me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me importa 3 pepinos que me digas vos. A mí alguien me sanó y ese me dijo que yo tome mi lecho. Y cuando yo estoy agradecido, yo hago lo que el sanador me pide. Esta nueva dimensión, el nuevo paradigma de la vida, estoy haciendo y siguiendo lo que me dijo el que me sanó. Es vivir en función del propósito de Dios. Es vivir en base a lo que Dios creó allá en la creación. Es vivir teniendo en cuenta todos los factores que envuelven la vida de aquel que quiere darte plenitud. Y entonces termina la historia diciendo que se encuentran nuevamente Jesús y el ex paralítico ahora, caminando, glorificando, llevando el lecho. Y le dice Jesús: he aquí, has sido sanado. No peques más. Acuérdense que el pecado no es conductual, es relacional. En la Biblia el pecado mayor es no relacionarse con Dios, no tener fe en Dios. Lo conductual es secundario. Has sido sanado. No dejes de tener relación con tu sanador para que no te venga alguna cosa peor. El médico de los médicos le dio la receta y te da la receta a ti. No rompas la relación. Ten fe, sigue teniendo fe, porque si no, yo no puedo hacer nada por ti. Y si no puedo hacer nada por ti, te va a venir algo peor. Hoy, la gran pregunta de hoy es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Tú sabes la respuesta. Creation Health es parte y puede ser parte de esa respuesta. Dios los bendiga.
Ahora nos vamos a colocar de pie y vamos a cantar todos juntos el himno número 357. Jesús, tú eres mi alegría. Inclinamos el rostro para la bendición. Amoroso Padre Celestial, hemos venido a este lugar con nuestros pesares, nuestras luchas, nuestras angustias, nuestros pecados. Pero Señor, hemos encontrado en ti la respuesta a nuestra gran necesidad. Tú eres el médico de los médicos, tú eres nuestro Dios y nuestro Creador. Tú quieres no solamente sanarnos, sino salvarnos de nuestra condición, salvarnos de las consecuencias del pecado, y tú nos ofreces salvación. Gracias por este llamado de fe, en el cual nos invitas a confiar en ti, a caminar tomados de tu mano.